Paula es una compañera, es Paula Maigada, activista trans, peronista y feminista, asesora parlamentaria en la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación Argentina y referente del Frente de Todos, Todas y Todes. Hola, Paula. ¿Cómo están? Buenas tardes a todas, a todos y todes. Gracias por venir. Gracias, Paula, bienvenida. También integra nuestro panel Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, activista en la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, expresidenta de la Federación Argentina LGBT, fundadora de la Casa Trans y activista por los derechos humanos igualitarios para todos. Bienvenida, Marcela. Buenas a todas y a todes, un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Te damos la palabra, Marcela, para que nos cuentes qué políticas de inclusión vienen pensando y trabajando. Bueno, como ustedes saben, en Argentina se está debatiendo en algunos lugares ya hace más de cuatro años más o menos más, el cupo laboral trans en Argentina. El cupo laboral ya fue en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, fue debatido y aprobado, en otros no todavía. También en algunas provincias el cupo fue aprobado, como hace unos días, el jueves o el viernes, en Neuquén. Nosotras creemos que es necesario debatir inclusión para las personas trans. Ahora estamos en un concepto en este momento político de un gobierno nacional y popular, un gobierno en la cual podemos tener un debate más abarcativo, podemos lograr leyes más inclusivas dentro del debate, podemos tener un debate. Nosotras tuvimos 4 años de, como yo digo, 4 años de pandemia Macri, y fue un tema porque no podíamos avanzar con nuestros reclamos, nuestros pedidos, nos quedamos en la ley de identidad y no podíamos avanzar en ningún aspecto del tema de debate parlamentario. Lo que se pudo hacer fue debatir el cupo laboral, como dije, en algunos lugares fue aprobado, pero tenemos experiencia del cupo y tenemos buenas y malas prácticas del cupo laboral. Nosotras reclamamos inclusión laboral, pero no solamente la inclusión laboral, sino reclamamos algo más integral. Reclamamos vivienda, reclamamos una salud integral, reclamamos el derecho a poder decidir y que las leyes sean desde la niñez y la adolescencia hasta las adultas mayores. ¿Por qué? Porque en Argentina hay un tema de reparación hacia las mujeres trans adultas mayores. Yo en todos estos años he escuchado el tema de la expectativa de vida de las mujeres trans en Argentina. Y siempre escucho 35 años, 35 a 40 años. Y esa información es de un estudio que hicimos la Asociación ATA en el 2007, que fue una vigilancia epidemiológica en el tema del VIH-Sida y la expectativa de vida de las mujeres trans frente al VIH-Sida en Argentina, y era de 35 años. Entonces yo les pido que cuando hablen cambien ese número, porque este año, en el 2020, ya hay 58 crímenes de odio de mujeres trans en Argentina. La edad de esas mujeres trans es entre 20 a 24 años. No llegamos ni a 35 años. Ese 35 años es de un estudio que se hizo de vigilancia epidemiológica. Hay que hablar de una expectativa de vida en este momento de una mujer trans en Argentina es de 20 a 24, 25 años. Yo creo que es necesario generar leyes más abarcativas, como la Ley Integral Trans, que también la presentamos en el Congreso, y también en algunas provincias ya se está debatiendo, como Catamarca. Y es necesario que
que podamos debatir realmente la situación de las personas trans. Porque el cupo laboral me parece magnífico, el cupo laboral, pero vamos a quedar muchas mujeres trans afuera de ese cupo laboral. ¿Por qué? Por la falta de estudios, por la falta de acceso a internet, a un montón de cosas que una persona tiene que tener para ingresar a trabajar a los municipios. Y después el tema de la edad. Una mujer trans de 40 a 45 años, es muy difícil que un municipio te tome a esa edad, a cualquier persona te tome a esa edad para ingresar a trabajar en el municipio. Yo creo que el cupo laboral, y creo que se ve en los modelos que hay, las compañeras y compañeros que ingresaron, son compañeros con estudios que accedieron a la secundaria, que accedieron a todo, a lo mejor accedieron en su vida acceso educativo, en su construcción. Yo veo muchas compañeras que tienen una construcción de identidad no desde la niñez y la adolescencia, tienen una construcción que han podido construirse después de terminar la primaria y la secundaria, pudieron acceder a un montón de cosas que nosotras no pudimos acceder, muchas de nosotras, porque tuvimos una construcción desde la niñez y adolescencia. Y ahí está donde quedamos afuera, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando uno genera una ley, es una ley para proteger a los más y las personas más necesitadas. Entonces, las leyes tienen que estar, en este caso para las personas trans, en el tema de esas mujeres trans que no accedieron a la educación, que no pudieron terminar la primaria, que no pudieron terminar la secundaria, que están todas las noches paradas en las esquinas, que nunca en su vida ingresaron a un trabajo regularizado, no saben lo que es el circuito laboral, en donde están desprotegidas totalmente, desde el acceso a una vivienda, desde el acceso a una salud integral. Cuando hablamos de una salud integral, hablamos de cómo podemos trabajar con esa compañera que nunca pudo acceder al circuito laboral. Y les cuento, malas prácticas del cupo laboral, compañeras que ingresaron a trabajar en municipios y estuvieron 15 días, un mes y se fueron. Dijeron, yo no aguanto porque me discriminan, porque el sueldo que me pagaron, y eso sucede en los municipios, cuando ingresamos nos dan el sueldo más bajo que tiene el municipio, ¿no es cierto? Hay compañeras que están cobrando 14.000 pesos de sueldo en un municipio. Entonces las compañeras dicen, yo me voy, no puedo estar en este lugar donde hay discriminación, donde me mandan todo el día a limpiar el sótano de la municipalidad, donde a las 3 de la mañana me mandan a limpiar la plaza del municipio, en donde me invisibilizan totalmente, en donde no puedo seguir primero empoderándome, fortaleciéndome frente a los recursos que tiene un municipio, que puede ser terminar la primaria, terminar la secundaria, subir de cargos por los puntajes que uno puede tener dentro de un espacio laboral, según el nivel educativo, y poder avanzar en esos espacios de trabajo. Entonces nos encontramos con compañeras que han renunciado al cupo laboral. Y hay compañeras, como también compañeros, que no quieren entrar al circuito laboral de los municipios, del Estado, que quieren trabajar en empresas privadas, y donde los municipios o el Estado tendría que generar esos convenios con las empresas privadas para que las personas trans puedan ingresar también en empresas privadas. Pero todo esto es necesario que las personas trans tengan una capacitación, puedan, que las organizaciones trans podamos contener, sostener a esa compañera que puede tener problemas de salud, que puede tener algún problema de adicciones, que puede tener un montón de cosas y que es necesario que la podamos sostener, primero empoderar como mujer trans, ¿cierto? Empoderarla frente a todo el machismo que existe en los municipios. Que esa mujer trans entre a trabajar y pueda desarrollar toda esa capacidad que a lo mejor nunca lo pudo desarrollar, y que no sea solamente sus 8 horas y se terminó su trabajo, que pueda contribuir también a las políticas públicas que tiene ese municipio, porque más que nosotras,
que vivimos la violencia institucional, la violencia de género las 24 horas, podemos dar nuestra opinión. Y yo creo que es necesario fortalecer y incluir en los equipos que tienen los municipios y los ministerios. Vemos muchos espacios en los municipios como la dirección de la mujer, y ahí quedó, no le agregaron y género, y diversidad, ¿no es cierto? Y estamos continuamente reclamándole a los municipios un área dentro de los municipios, un área de diversidad, pero ese área de diversidad que haya una mujer trans como directora dentro de ese área y que pueda contribuir a las políticas públicas, porque realmente nosotras tenemos la facultad de la vida y de la calle que nos da todos los días, porque podemos ser muy académicas, o pueden ser muy académicas, pero realmente la realidad que vive una mujer trans en el conurbano y en las provincias es totalmente diferente a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo creo que es necesario ir por una ley integral trans, que es una ley más abarcativa, en donde es una ley que no va a tapar agujeros, porque la verdad que cada 4 años estamos tapando agujeros. Hago un ejemplo, vamos por el cupo laboral y dentro de 4 años vamos a hacer la ley habitacional para las personas trans, y dentro de 3 años la salud integral. Mientras tanto nos seguimos muriendo. Mientras tanto tenemos una ley integral trans que no se cumple. Hay más de 600 compañeras trans en lista de espera para ingresar al quirófano, a una cirugía. Hay compañeras que se anotan en el tema habitacional o que viven en barrios carenciados, y cuando van a hacer este tema del plano dentro de ese barrio carenciado, queda fuera porque no tiene hijo, porque no está casada, por un montón de cosas que realmente no tiene que ser así, porque no se cumple la ley, porque vos tenés derecho a tener una vivienda sin ser casada y sin tener hijos. Sos una población vulnerable, vulnerada, en riesgo, y creo que continuamente se violan esos derechos cuando una persona quiere acceder a esos beneficios. Entonces, muchos de los casos se da en el tema de la inclusión laboral, de que el cupo, voy a contar otro caso en Córdoba. En Córdoba, en una ciudad, en un pueblito, se aprobó el cupo laboral y el cupo era para 3 personas trans. Y solamente había una persona trans en ese pueblo. Yo estuve reunida con, sobraba cupo, yo estuve reunida con la Mesa Nacional de Empleos, que es la que abarca en toda la Argentina las áreas de empleo. En Argentina hay más o menos 3.000 municipios en toda Argentina. Y hay en Argentina 12.000 personas trans. De esas 12.000 personas trans hay que sacar un número que es el número que podría entrar a la inclusión laboral. Quiere decir que se soluciona en 24 horas si entran 3 personas por municipio en nuestro país. Si hay 3.000, entonces lo que no hay es voluntad política. Y la verdad que no podemos estar continuamente haciendo leyes para tapar huecos y que nos sigan tratando como personas diferentes. Nosotras no somos personas diferentes. Entonces, yo creo que la ley integral trans es más abarcativa. El tema de la inclusión laboral, es necesario crear comités, en cada provincia, pero con equipos, un comité con equipos desde profesionales de la salud, lo que sea, equipos de reducción de daños, porque si no es como, bueno, hay cupo. En mi municipio hay 5 mujeres trans, entonces van a ingresar las que terminaron la secundaria, y las que están paradas en la ruta, esas no van a entrar nunca, porque son compañeras que no están socializadas, son compañeras que no están dentro del circuito en el cual nosotras nos movemos.
en donde viven dentro de lo marginal. Entonces, yo creo que cuando uno genera una ley, la ley tiene que ser para los más necesitados, no necesitados, los más vulnerables en este momento. Y en este momento la población trans, toda la población es vulnerable, pero nadie puede quedar afuera con ninguna ley. Entonces, si creamos una ley de cupo laboral, vamos a quedar afuera. Las mujeres, como en mi caso, yo tengo 56 años, ¿a mí me tomarían a trabajar en un municipio? ¿Qué me tomarían, me darían un trabajo en el municipio? ¿Qué trabajo me darían? En Argentina, las mujeres trans cobran una pensión que en este momento está, creo que 14.000 pesos, es una pensión por enfermedad. Imagínate que si vas a un municipio y te dan un sueldo de 18.000 pesos, no es mucha la diferencia. Y sos una persona con problemas de salud. Sos una mujer trans que venís con problemas desde hace 40 años, ¿no es cierto?, que viviste la dictadura, que no pudiste lograr tu inclusión porque no quisiste, no, porque no te dejaron. Entonces, hay que hablar también de la reparación histórica, ¿no es cierto? Hay que hablar de una reparación que hay que reparar a las mujeres trans adultas mayores. En Argentina, una mujer trans de 40 años ya es una mujer adulta mayor, una mujer que nunca entró al circuito laboral. Y volvemos a decir, y cuando decimos no entró al circuito laboral, es por la discriminación que existe en los espacios laborales. Cuando nos entrevistamos con recursos humanos o algún lugar que vamos a buscar trabajo, nos atiende una persona cis. Esa persona cis tiene una mirada heterosexual, en donde todo lo que vos digas, esa persona no va a estar convencida, porque tiene otra imagen de nosotras. Entonces, siempre rebotamos en lugares donde vamos a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque hay una mirada de una mujer cis, heterosexual, o de un hombre heterosexual que nos atiende, entonces rebotamos. En los únicos lugares que pudimos ingresar o que ingresamos fue siempre cuando hubo alguna organización que recibió algún proyecto para inclusión laboral, ahí pudimos entrar, pero en realidad una mujer trans que tenga que ir en este momento con su currículo y tener un currículo para competir en ese empleo, es muy difícil, porque a lo mejor esa mujer trans es 10 puntos, tiene toda la capacidad que necesita ese empleador, toda, pero va a haber siempre ese rótulo y va a haber esa barrera que es la discriminación. Y nos pasa, nosotras monitoreamos cuando las personas trans van a ingresar. Fíjense en lo último del Banco Nación, tuvo que estar el director, el representante del sindicato Palazzo para que ingresen 2 personas. Y eso no existe en la realidad, que cada vez que vas a buscar un trabajo tenga que estar el presidente del sindicato para que promueva tu inclusión dentro de los espacios. Entonces, es necesario, primero, generar programas de inclusión, pero no programas yo siempre digo, no programas de rehabilitación, ¿no es cierto?, para ingresar, porque a veces esos programas parecen programas de rehabilitación, ¿no es cierto? Te hacen preguntas que vos tenés que mentir, ¿no es cierto? Porque si sos una mujer trans y tenés una pareja de una mujer cis, tenés que mentir, porque no sabés cómo el empleador lo va a tomar. Si vos tenés hijos, el empleador queda en el aire y no sabe qué preguntar, porque él se imagina que una mujer trans no puede tener hijos. Entonces, yo creo que hay que generar programas de inclusión, pero realmente para apoyar a las personas trans que van a ingresar al circuito laboral, pero desde esto que es la contención, todo lo que es ver el autoestima de esa compañera
si uno le dice, bueno, mira, vos vas a ingresar al circuito laboral hoy, y esa compañera estuvo hace un día ejerciendo el trabajo sexual, ¿no es cierto? Estuvo parada ejerciendo el trabajo sexual y de pronto se encuentra con esta noticia de que va a ingresar. Bueno, hay que darle una contención, hay que, yo no sé si sensibilizar a los empleadores, pues yo creo que los empleadores pueden abrirse a un debate en el tema de la inclusión de las personas trans. Yo creo que es necesario que el Estado dé un aporte con las empresas privadas. Eso también lo venimos nosotras reclamando hace rato, que haya aportes desde el Estado, ¿no es cierto? La mitad del sueldo que lo pague el Estado, la otra mitad que lo pague la empresa privada, para que esa persona trans pueda entrar a ese espacio y capacitarse. Hay ejemplos como, yo insisto continuamente a un supermercado grandísimo acá en Buenos Aires, está en todos lados, que ingrese una persona trans, que tomen una persona trans. Y ellos me dicen, lo vamos a hablar. Entonces yo le digo, pero ¿con quién lo hablan? Y lo tenemos que hablar como si fuese que va a entrar algo, no sé, no entiendo esa parte de la inclusión. Yo creo que es un poco de la moral de las personas y esta cosa de los rótulos que nos ponen a las mujeres trans, pero nosotras estamos capacitadas para estar en todos los lugares, estamos capacitadas para poder estar en empresas como lo que sea, limpieza, lo que sea, podemos estar, pero necesitamos que haya un control, que los sueldos no sean los mínimos, porque vemos que muchas de las compañeras que han ingresado a lugares tienen los sueldos mínimos. Entonces, yo creo que ahí es donde muchos de los municipios dicen, bueno, nosotros ya tomamos una mujer trans, ya cumplimos con la discriminación. Ya está, ya tomamos una, tomamos otra, ¿de dónde está la otra? Está por allá, la otra, muy invisibilizada. Yo conozco los municipios y veo mis compañeras en el sótano guardando en archivos, muy escondidas en lugares donde no las ponen en el tema de visibilizarse en la recepción, en atender el teléfono de violencia, en emergencias, no, las tienen muy invisibilizadas. Así que yo creo que en Argentina podemos dar un paso muy grande en este momento. Este es el momento donde nadie podemos quedar atrás. Este es el momento donde tenemos que dar un debate con una ley integral trans, una ley más abarcativa, una ley en donde las personas trans podamos tener nuestra vivienda. Hace poco se dio viviendas en Neuquén para 12 compañeras, lo dio el Estado, ¿no es cierto?, a compañeras de la tercera edad, a compañeras adultas mayores. Hay buenas prácticas, hay que trabajar desde las buenas prácticas que se hacen en otros países, ¿no es cierto? En Uruguay hay buenas prácticas en el tema de viviendas para las mujeres trans. Se dan vivienda a las mujeres trans adultas mayores y viven de a 2, 3 mujeres juntas, se cuidan entre ellas, y yo creo que eso también se podría en Argentina realizar. Yo creo que es necesario que haya voluntad política y que realmente se trabaje con políticas inclusivas, ¿no es cierto? El tema, yo tengo una propuesta que estoy haciendo en la ciudad de Buenos Aires y también a nivel nación, que es un hogar para mujeres trans, en donde el personal sean personas trans, desde enfermeras, cuidadoras, en donde las mismas compañeras nos podamos cuidar entre nosotras, pero que sean empleadas del gobierno estas cuidadoras. También estoy presentando un proyecto que es un refugio. En Argentina no hay un refugio para personas trans en situación de calle. Las violaciones que hay en los refugios de la ciudad de Buenos Aires es terrible la violencia
que recibe una mujer trans dentro de los paradores es terrible. Es necesario un refugio, un parador para personas trans, pero que el Estado no tenga la mirada de que esa persona es una persona en situación de calle y que entra a las 7 de la noche, sale a las 8 de la mañana y ya el Estado se olvida de esa persona porque ese espacio es solamente para dormir. No, esos espacios tiene que haber contención a esas mujeres trans que están en situación de calle, que viven la violencia continua, que haya equipos. Yo le pido al Estado que arme equipos, hay psicólogas, hay divinas, hay un montón de gente que puede armar esos equipos, formar equipos dentro de espacios para personas trans. Yo no hablo de recuperación, esa palabra a mí no me gusta, pero poder empoderar a esa mujer trans, fortalecerla a esa mujer y que esa misma mujer trans sea la promotora de derechos humanos para poder llegar a la otra compañera que a lo mejor el Estado no puede llegar porque no llega al Estado a esa mujer que está en situación de pobreza, marginalidad, con un montón de cosas, no llega al Estado. Entonces, somos nosotras las que llegamos a esa compañera y podemos generar promotoras de derechos humanos que son las mismas compañeras que estuvieron en esa situación de marginalidad total, pobreza extrema, y que puedan ellas ser parte de un equipo junto a otras personas para poder trabajar con nuestras compañeras, porque si no, seguimos todos los días contando compañeras que mueren en el Hospital Muñiz, en el Fernández, en los hospitales de las provincias, por ausencia del Estado. A ustedes, la última compañera que murió, la compañera que murió en Misiones, 24 años, una mujer trans de 24 años. Entonces, estamos hablando de compañeras de 20 a 24 años que se mueren en este momento en Argentina por ausencia del Estado y por no haber políticas de contención. Yo hablo de contención porque las políticas tienen que ser dirigidas desde la familia, desde esa mujer trans que tiene 8 años, desde la infancia, adolescencia y adultas mayor. Entonces, si no abarcamos toda esa línea, seguimos haciendo políticas para mujeres trans de 20 a 35 años cuando ya nos estamos por morir. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es sostener, hay que hacer prevención y que esa mujer trans pueda estudiar, pueda acceder a un trabajo, pueda estar empoderada, pueda estar formada políticamente, ¿no es cierto?, para enfrentar la violencia institucional y la violencia de género que recibimos todos los días, y que tenga las herramientas para poder enfrentar todo lo que es la discriminación y tener sus logros, sea lo que sea, pero que pueda esa mujer trans tener logros, que los tenemos, porque tenemos sueños, tenemos todo, y que lo podamos cumplir. Y creo que hay buenas prácticas en Argentina, y lo que falta es voluntad política y equipos de trabajo, donde en esos equipos de trabajo estén los profesionales como ustedes y la población vulnerable, empoderada, formada y capacitada para poder llegar a nuestras compañeras y poder brindarles las herramientas que necesitan. Y bueno, en eso estamos, Marce. Este es un espacio de construcción, de conocimiento, así que gracias por tu aporte. Ahora vamos a darle la palabra a Paula, si no no nos extendemos tanto en el tiempo, bueno, Paula, para que nos cuentes un poco tu mirada, ¿no?, sobre estas políticas de inclusión, de la promoción de las diversidades. Bueno, nuevamente buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Josefina, a Agustina y a Mona, que se pusieron al hombro la tarea de juntarnos hoy. También a María Popular, a Universidad Popular y a Barrios de Pie, que tengo una experiencia hermosa con Barrios de Pie en la campaña del año anterior, donde se presentó un informe que estaba escrito
y que estaba trabajado desde los barrios populares y estaba presentado justamente por las compañeras que venían de esos barrios populares. Ese informe tenía que ver con el acceso a la ley de educación integral, también lo importante, la esencia que estaba escrita palabra por palabra, identificaba los lugares y las expresiones cotidianas que tenían y que tiene nuestro pueblo. Me parece importante resaltar, y cada vez que me encuentro con Laura Velasco, se lo recuerdo porque fue una experiencia maravillosa, y eso es parte de lo que nutre las experiencias que tenemos generalmente en los espacios que conviven con los territorios y conviven con las realidades populares. Sobre todo con los lugares que vienen de extractos vulnerados, como son las villas, como son las compañeras y compañeros, sean cis o sean trans, de los sectores vulnerados. En esos mismos sectores vulnerados, precarizados, marginados, que no pertenecen a una organización, que no pertenecen quizás tampoco a una organización partidaria o LGBT, en esos lugares es donde se acuña la idea de la necesidad de que el Estado empiece a comprender las necesidades de la población trans, porque el Estado, a lo largo de toda nuestra historia, ha usado su aparato, todo el aparato estatal, para sistemáticamente silenciar, marginar al colectivo travesti trans. Y también no solamente fue para marginar, sino fue para disciplinar. Querían disciplinar lo que no podían controlar. Querían normalizar lo que para ellos no era normal. Usaron el aparato de seguridad para perseguir, para violentar y para torturar a muchísimas compañeras. Usaron el aparato judicial para encarcelarlas, detenerlas y hacer todo lo posible, como siempre ha sido la justicia patriarcal y clasista, meterlas presas. Porque claro, ¿quién iba a defender a una compañera trans? Nos dejaron afuera del sistema educativo, un sistema educativo que claramente hasta hoy, por más innovador que quiera ser, sigue siendo binario y biologicista. No se ven en las escuelas carteles que digan, vos podés ser libre y elegí lo que vos quieras. Elegí tu identidad tal cual vos la sientas. Todavía en las escuelas están los dibujitos de los nenes y las nenas. No hay otras realidades. También, y no es menos, no es menor, también sució al sistema de salud para abandonar a todo el colectivo. Por eso muchísimas de mis compañeras, por lo menos de las que son parte de mi generación, están llenas de silicona, se han hormonizado de manera irregular, con lo cual eso le ha traído muchísimos perjuicios. Ante todo ese panorama, que muchas de nosotras lo llamamos genocidio, el genocidio es una masacre por goteo, perpetrada directa o indirectamente por alguien, en este caso por el Estado. Pensamos un montón de políticas individualmente, hasta después confluir colectivamente, para tratar de recomponer, para tratar de regularizar eso que el Estado mismo, con la complicidad de parte de la sociedad, hizo hacia nosotras por nuestra definición identitaria. Acá lo único que siempre prevaleció era la decisión identitaria. Por eso iban. Eso era lo que querían disciplinar. Eso era lo que querían normalizar. Nosotras, por suerte, a pesar de todas esas formas de castigo que implementaron hacia nuestros cuerpos, siempre hemos tenido la misma visión con respecto a la vida. Siempre hemos tenido un folclore donde la alegría, el optimismo y la perseverancia ha sido parte de nuestra cotidianeidad. Y en ese optimismo y en esa perseverancia y en ese querer mejorar las cosas dentro de esas barriadas,
aparece la idea de generar en el Estado una política que inserte a muchas de las compañeras, porque cuando esto se empezó a pensar, solamente éramos compañeras. Luego aparecieron también los compañeros. Y eso que se pensaba, eso que se gestaba, eso que se tenía en el imaginario, esa forma de no permanecer más en la clandestinidad y trabajando quizás en algo que no todas querían trabajar, se denominó así, porque así surgió. Y surgió de esas raíces donde está la barriada, y surgió de donde están todas esas compañeras y esos compañeros hoy también, que son los que sufren la mayoría de las necesidades. Y eso fue lo que popularmente llamamos, muchas de nosotras, que no pertenecemos a grandes organizaciones, llamamos el cupo laboral trans travesti. Y ahí tuvimos una maestra enorme en eso, una compañera que dejó jirones de su vida en pos de una ley que ampliara derechos. Y claro, me refiero a Diana Zacayán. Diana Zacayán fue la gran motora de la ley de cupo laboral trans travesti en la provincia de Buenos Aires. Por suerte, Diana pudo llegar a ver la sanción de la ley de cupo en la provincia de Buenos Aires, pero la reglamentación duraría 4 años, por varias cuestiones, que luego quizás, si hubiera tiempo, las podré explicar. El cupo es una de las razones por las cuales muchas de nosotras hemos dejado bastante tiempo y bastante energía para que se cumpla, se reglamente, se ejecute y se sancione. Porque realmente, para quienes somos peronistas, no hay nada más parecido al peronismo que pelear por la inserción laboral de nuestras compañeras. Ahí también tenemos que enfrentarnos a algunas realidades. Una de ellas es que el año pasado hubo una fuerte tendencia a que el cupo se sancionara, pero ¿qué pasó? Las organizaciones hegemónicas que pertenecen al LGBT, a lo que es la corporación LGBT, entraron en una batalla en la cual nosotras no teníamos que ver, y hablo de la población travesti trans, y el cupo laboral, ante esa disputa entre las propias organizaciones, queda congelado nuevamente. Este año, la decisión política de otro gobierno, que es el gobierno de Alberto Fernández, que tiene el compromiso ya desde el año pasado de sancionar el cupo laboral travesti trans, volvimos a sufrir la misma preocupación y el pedido expreso de las diputadas y los diputados, sobre todo las diputadas que conforman la Comisión de la Mujer, es no entrar en disputas, no entrar en discusiones y marchar todas juntas por el acceso al trabajo formal de las compañeras travesti trans. Eso es lo que nosotras estamos militando. El trabajo formal para nuestras compañeras, de la forma que se llame. Ese es el proyecto superador que nosotras como compañeras peronistas, que por lo menos son con las que yo convivo, sentimos que tenemos que abrazar. El proyecto que garantice que las compañeras hoy ingresen al mercado laboral. El proyecto que hoy contemple que las compañeras dejen de estar pasando hambre, porque ¿saben qué? Muchas de las compañeras pasan hambre, y pasan hambre por responsabilidad del Estado y también por responsabilidad de muchas organizaciones que miran al costado, tanto organizaciones partidarias como organizaciones sociales. Si en muchos lugares no se ha cumplido, también tiene que ver con la responsabilidad política de cada gobierno, pero también con la responsabilidad de los acuerdos que se hacen. Es cierto, como mencionaba Marcela, que a veces se ingresa a compañeros y compañeras que ya han tenido la posibilidad del trabajo formal. Pero también eso es
es parte de lo que acuerdan otras organizaciones a las cuales nosotras no pertenecemos. En el Banco Nación, hace unos días, ingresa un compañero trans, pero era un compañero trans que ya había tenido oportunidades laborales. El cupo travesti trans es una reivindicación, y tal cual como lo menciona Alberto, es la idea de generar oportunidades para quienes no la han tenido. El cupo no viene a romper el techo de cristal. El cupo viene a romper un piso. El piso es que las compañeras no han podido todavía entrar al trabajo formal. ¿Qué quiere decir? Garantizar oportunidad a las que no la tienen. No hemos sido nosotras las que hemos hecho acuerdo, las que hemos hecho acuerdo para que estas cosas sucedan. Porque en todo caso, tampoco a nosotras nunca se nos ha pedido quizás la palabra o la opinión. Porque seguramente si nos hubieran dicho o nos hubieran preguntado, lo primero que hubiéramos pedido es que entre una compañera que realmente lo necesite. Y no es responsabilidad nuestra dar respuestas sobre eso. Que respondan las organizaciones que tienen acuerdos con el Estado. Nosotras no podemos dar respuestas sobre eso porque claramente no tenemos ningún acuerdo con el Estado. Si tuviéramos acuerdo con el Estado, muchas de nuestras compañeras ya estarían trabajando. El espíritu siempre ha sido darle oportunidades a quienes no las tienen. Y tomando la palabra de Alberto, cuando abre el periodo legislativo de este año, empezar por las últimas para terminar con todas. Nosotras creemos que las últimas son las compañeras travesti trans. Pero también recordamos que en esas últimas están nuestras compañeras de la barriada. Porque nuestras compañeras de la barriada tampoco acceden al trabajo formal con facilidad. Porque tampoco a las compañeras que viven en una villa les es fácil conseguir un trabajo formal. Las compañeras que tienen más de 50 años tampoco acceden al trabajo formal. Hay una vulnerabilidad parecida entre las compañeras cis de determinados sectores y las compañeras trans. Por supuesto que hay que modificar todo. Por supuesto que hay que armar un país más justo. Pero para hacer eso también hay que pensar no tanta utopía y ser más prácticas, tal cual como era Evita. Evita no vivía de sueños, vivía de realidades. Y las realidades es que estamos en el medio de una pandemia con un montón de argentinos y argentinas que han muerto, con un montón de argentinos y argentinas que han perdido el trabajo, con un montón de compañeros y compañeras que le están remando día a día, y en este tiempo hemos tenido la alegría de que el Estado haya pensado en nosotras para recomponer aquello que el mismo Estado rompió. Y para terminar, me parece que nuestra posición como militantes del campo popular, como militantes del peronismo, como militantes trans, no es defenestrar los otros proyectos. Al contrario, es acompañar todos los proyectos, sin hablar del resto. Porque hablar de todos los proyectos es hablar de uno solo. Hablar de un solo que es el proyecto superador que podemos ofrecer para este país, que es que nuestras compañeras tengan trabajo. Si podemos salvar, después que termine esta pandemia, 10, 20, 40, serán pocas, pero ¿saben qué? Hasta ahora esas no las ha salvado nadie. Entonces, esto de que queremos salvar a todas, después termina siendo el no salvar a nadie. Nosotras vamos por esa ley superadora, esa ley que abrace a las compañeras y que las saque de ese rincón de las cuales nos han empujado sin preguntarnos. Vamos por esa ley superadora que esté escrita con los pedazos de cada proyecto, que por fin termine con esta larga angustia y con este largo pesar. Yo les agradezco la invitación,
Les agradezco enormemente que siempre me tengan en cuenta para esto. Soy nada más que una compañera de tantas que viene a dar su opinión, y su opinión expresada desde lo más interno de su corazón. Ojalá que en lo que venga, quienes entren a trabajar sean las compañeras y los compañeros que necesiten, no los compañeros y las compañeras que tengan acuerdos con organizaciones. Y si los tienen, y si entran, vayan a pedirles explicaciones a esas organizaciones, no a nosotras, porque nosotras podemos andar en la calle sin que nadie nos diga nada. Hemos sido leales siempre, hemos acompañado a nuestras compañeras todos los días. Estamos todavía al servicio de nuestras compañeras y con esa gratitud las abrazamos a todas ustedes porque entendemos, compañeras hermosas, ya saben que tengo un recuerdo hermoso de ese día y yo creo que una organización que abraza a esas compañeras de la barriada, que les da el don de poder hablar, les da el ejercicio de la palabra y el ejercicio de expresar sus necesidades mediante un documento, merece todo mi aplauso. Les agradezco que me permitan a mí ser parte de esa enorme marea y de ese tejido precioso que van construyendo en la barriada, y siempre estaremos a disposición para lo que necesiten y también para abrazar la causa. Y le agradezco también, miren, perdonen, porque estoy queriendo cerrar hace tiempo y estiro, pero le agradezco también a Cristina. Le agradezco también a Cristina Fernández de Kirchner, porque Cristina fue la que levantó la bandera del cupo laboral trans. Cristina fue la que abrió las puertas para que las organizaciones políticas empezaran a hablar del cupo. Gracias, compañera Cristina, por hablar del cupo. Gracias, Alberto, por levantar la bandera del cupo. Y gracias, compañeras, por levantar esta bandera que no solamente va a generar trabajo para las compañeras y compañeros trans, sino que va a ser realidad, que vamos a construir un país más justo, más libre, más soberano, más feminista y sobre todo igualitario. Muchas gracias. Gracias, Paula. Me encantan tus palabras. Gracias. El feminismo popular siempre ahí, ¿no? Y esto que decías de Cristina, también me hizo acordar de Evita. Leí en una nota, no sé si tiene mucho que ver con esto, pero me diste la impresión, así que te lo pregunto. ¿Te ves como futura presidenta trans travesti? Estaría bueno, ¿eh? Yo te voto. Me veo siempre en el mismo lugar, que es esto, que ya lo hablamos por ahí con el tema de las presentaciones. Yo soy una compañera que la viene remando hace un montón, pero soy una más, igual que tantas. Miren, ese día, yo no me lo voy a olvidar nunca, esa tarde, creo que en la calle Mario Bravo, donde estaba Laura y las compañeras de la barriada. Yo soy de esas compañeras. Yo estoy ahí con esas compañeras, soy igual que esas. Y si esas compañeras, si yo o alguna de mis otras compañeras está en un rol, estaremos felices porque estaremos bien representadas. Ojalá tengamos la posibilidad de que por fin, dentro de todos los lugares, dentro de los consejos deliberantes, dentro de la legislatura, dentro del Congreso Nacional, dentro del Senado, dentro de todo despacho, haya una compañera y un compañero. Porque si hay una compañera trans, seguramente las cosas van a ser mucho más justas y mucho más equitativas. Porque no solamente nosotras vamos a hablar por las compañeras trans, sino también vamos a hablar por las compañeras de los barrios populares que viven lo mismo que nosotras hemos vivido. Nosotras, si ustedes se fijan, de lo que hablamos es particularmente por el colectivo trans, porque tiene un promedio de vida muy, muy bajo, pero en todo el discurso, si escucharán, coincidimos con las problemáticas que tienen las compañeras en los barrios, compañeras cis, compañeras que por ahí son estigmatizadas por el color de piel, son estigmatizadas por ser migrantes, son estigmatizadas por ser originarias, por ser gordas, por ser ciegas, por ser sordas,
todas esas compañeras y esos compañeros de la barriada también merecen estar en los lugares de decisión, y es algo que nosotros como espacio, y hablo del frente de todos, todas y todos, tenemos que trabajar para que todas esas compañeras y esos compañeros estén en los lugares para mejorar el gobierno, para acompañar al gobierno, para darle más fortaleza a esto que es una construcción colectiva, pero que claramente necesita que haya más compañeros y compañeras de los barrios. Así que les agradezco muchísimo el que me permitan poder expresarme. Gracias. Ahora, Agus, me parece que tenías unas preguntas para Marcela. Le damos la palabra a nuestra compañera Sil, que ella va a hacer las preguntas que fueron surgiendo en el chat y por YouTube. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos, antes que nada. La primera pregunta que tenemos es para Marcela. Si bien nos diste una introducción ya y un pantallazo sobre el tema, queríamos saber qué se te ocurre como una acción o medida para hacer con los compañeros que van a estar recibiendo a sus compañeras trans dentro de los municipios. Nos referimos a esto sobre todo por el respeto a la diversidad y en contra de los machismos. Sí, yo creo que primero hay que reformar la ley de discriminación. Hay una ley que tenemos que hay que reformarla, que esta ley antidiscriminación necesita una reforma. Yo con el tema de los municipios es necesario, cuando uno habla de capacitación, es como capacitación, yo creo que hay que hablar de formación, ¿no es cierto? No de capacitación. Yo creo que dentro de lo que ese profesional o en el municipio tiene que estar formado, y formado desde los derechos humanos, saber qué significa derechos humanos, ¿no es cierto? Y cómo puede ser sancionado si esa persona no cumple y viola los derechos humanos de cualquier persona, no solamente de cualquier persona. Y creo que muchas de nosotras lo vemos continuamente cuando vamos a un municipio, como el maltrato que uno recibe en los municipios, un montón de cosas, y yo creo que es necesario la formación con siempre con perspectiva de género. Hay que incluir el tema de género en todos lados, hay que darle al machismo, como yo digo, por todos lados, por el costado, arriba hay que darles, porque creo que empieza a salir ese machismo que tienen muchos y muchas oculto, cuando uno empieza a generar esos debates dentro de espacios como los municipios. A mí me sucede, empiezan a salir el machismo y empezamos a tener un debate dentro de lo... Yo creo que hay que fortalecer las áreas de la mujer, ¿no es cierto? Que no sea solamente área de mujer o dirección de la mujer, que sea dirección, área de la mujer y diversidad y géneros, no género, porque si no quedamos siempre en lo mismo, géneros, porque hay una diversidad de géneros, ¿no es cierto? No es solamente 2, 3, hay una diversidad. Entonces, yo creo que hay que abrir los debates, hay que ampliar el tema de formación dentro de los espacios, y creo que es necesario el tema de la inclusión, que las áreas de recursos humanos o de empleos de los municipios tengan una perspectiva de género, ¿no es cierto? Que ellos mismos no solamente digan, bueno, hay un cupo para chofer, no tiene que ser hombre, no, puede ser una mujer, pues, ¿no es cierto? Que se abra esa perspectiva, que haya más inclusión de la mujer en todos los espacios donde tenga el municipio, que no haya lugares específicos para la mujer. Yo creo que para nuestro género, que nosotras podemos conducir, un montón de cosas podemos hacer dentro de los municipios. Y yo creo que ahí es la barrera más grande que hay en los municipios, esa barrera que es la discriminación, que no nos deja avanzar dentro de la inclusión, porque cuando uno empieza a tener un diálogo con los municipios,
a profundizar ese diálogo, empieza a ver que empiezan a salir los lugares. Podría ser acá, podría ser. Llámame mañana que empezamos a ver cómo podemos incluir a una persona, pero es tan fuerte el machismo de decir, ¿cómo va a venir a trabajar una trans acá si yo todas las noches la veo parar en la esquina donde yo consumo, donde yo paso todas las noches? Estamos hablando de los municipios en donde son compañeras que viven en ese municipio. ¿O cómo voy a poner a una trans a que me cobre las multas, ¿no es cierto? O que me cobre los impuestos, una marginal. Entonces, tenemos que romper eso, porque cuando uno habla con empleados del municipio, te lo dicen. Ay, no puedo creer que entre una trans a trabajar al municipio. Y vos decís, ¿cómo no puedo? Sí, porque nunca hubo una trans en el municipio. Entonces, eso es lo que hay que romper. Hay que exigirle a los municipios lugares de inclusión, pero que sean visibles, que la sociedad nos vea en el municipio, que nos vea en lugares donde tengamos ese contacto, cobranza, recepción, todo lo que sea que nos vean, porque nos siguen viendo como algo malo todavía, ¿no es cierto? Solamente nos ven en los municipios paradas en las esquinas y nada más. Y yo creo que no es así. Bien, muchas gracias, Marcela. Paula, tenemos una pregunta de Marcela Lagollita, la cual nos dice que ¿cuál considerás que es la causa de muerte más frecuente con respecto, y cuánto influye, perdón, la salud pública? Y si, bueno, considerás que hay discriminación en la atención. Agradece por el espacio para la pregunta. Estaba justo leyendo el chat. Muchas gracias por las cosas que escriben a las compañeras. Mira, las causas de muerte son diversas, o sea, no es que hay una sola causa de muerte. Son muchas. Creo que la causa principal es la exclusión y la marginación. Si el colectivo trans no estuviera marginado, si no hubiera sido excluido, nada de esto estaríamos hablando. Propiamente, vos pensás que la realidad que vive Buenos Aires o el conurbano bonaerense ni se asemeja a la realidad que viven en el sur o en el norte las compañeras y los compañeros. La violencia que viven sistemáticamente aplicada desde el Estado y desde la sociedad, eso incrementa que no solamente aparezcan los crímenes de odio, sino otras formas de silenciar y otras formas de empujar a esa exclusión y además a lo que es el exterminio. Yo creo que empiezan a aparecer algunas pequeñas cosas que son como luces, en donde eso podría llegar a tener un final, es que con esto, ¿no? Empezar a nombrar las cosas tal cual como son. Lo que no se nombra no existe. Nosotras necesitamos que nos nombre. Cuando se presenta el Plan Nacional de Violencia y se nombra solamente a las mujeres cis, y se habla de mujeres sin nombrar a las travestis y las trans, que son las que tienen, por lo menos, el promedio más bajo entre todas las feminidades, hay una negación, y esas negaciones son parte de la violencia que sufrimos y es parte del por qué terminamos como terminamos. Entonces, me parece que es importante estos conversatorios, es importante que también hagamos desde nuestros espacios, haya mujeres trans o no lo haya, ojalá que sí estén, pero si no estuvieran, empezar a hablar también de cuál es la problemática trans. Porque si podemos hablar de eso y podemos incluir en nuestros espacios a la agenda, seguramente alguna compañera que hasta ese momento no se sintió comprometida va a empezar a ingresar y va a empezar a comprometerse. Esa es una forma de hacer que esa compañera no deje de morir todos los días por esa soledad y esa marginalidad. Por supuesto que hemos cambiado un montón, por supuesto que hemos avanzado muchísimo después del 2012, pero a veces la historia no tiene el mismo compás que tiene en la vida de las personas. En la vida de las personas, 80 años es un montón de tiempo, y en la historia no es nada, es un suspiro. Quizás nosotras podemos contribuir para que esas compañeras salgan de esos lugares
mediante esto, incorporar en nuestra agenda de trabajo a la población trans. No hay peor muerte que el olvido. Nosotras hemos estado muertas porque se han olvidado de nosotras. Nosotras ahora, si estamos vivas, es porque muchas compañeras, por suerte, tantas compañeras a lo largo de todo el país, de distintos espacios y a veces de ninguno, levantan la voz y dicen acá estamos y esto es lo que queremos. Gracias a todas esas compañeras, gracias a todas las que tejieron el camino para que nosotras estemos aquí, es que hemos estado vivas y que seguimos vivas y que seguimos luchando. Quizás una forma de terminar, no solamente exigiéndole al Estado que aplique políticas públicas, sino nosotras acompañando desde nuestro rol de militancia, incorporando a la agenda a las compañeras y para que las compañeras también se inserten en nuestros lugares, porque es una forma de integrarlas, pero también es una forma de que cuando tengan la posibilidad de acceder a un trabajo formal o a cualquier, o a ir a una universidad, esas compañeras ya estén preparadas y además ya estén acompañadas, porque eso quizás es lo que muchas veces nos faltó, es el cariño y es el abrazo fraterno que posibilita que nosotras tengamos quizás un acompañamiento mayor que el que hemos tenido en nuestras vidas. Yo les voy a pedir disculpas, pero en y media tengo otro Zoom, así que y media voy a tener que salir, así que les voy a pedir 1000 disculpas a todas. Bien, vamos con la última pregunta, que viene un poco de la mano de lo que decías, Paula. María Eugenia nos lo que propone que tendríamos que trabajar en las preguntas que no existan más en ningún ámbito del tipo del sexo, pareja, y creo que va un poco relacionado también esto con los formularios que muchas veces hay que completar, tanto para la universidad como para el trabajo. ¿Qué opinión le merece a Paula en este momento? Y después le hacemos la misma pregunta a Marcela. Ahí en el chat, que quisiera leerlo todo antes de irme, hablaban de la compañera que está a cargo del municipio de Moreno. La compañera se llama Nancy Sena, es una gran compañera y es una militante enorme por los derechos de las personas trans, que se ha tomado al hombro la dirección y milita día a día. De hecho, anoche estaba tratando de resolver el caso de una compañera trans de 14 años que ni siquiera había tenido acceso a la educación. Es enorme la alegría de que esas compañeras estén trabajando en esos lugares, como la compañera Saya, que también está dentro del municipio de Merlo, que también es otra compañera militante, migrante, que además son valoradas por nosotras, y también les propongo que las próximas las inviten para charlar con ellas y para que cuenten específicamente lo que sucede en sus territorios, que las realidades, aunque ustedes no lo crean, desde Buenos Aires y pasando la General Paz, son totalmente diferentes. Me olvidé de la pregunta. No pasa nada. Era con respecto a esto que estábamos hablando de las universidades y por ahí muchas veces formularios que hacen preguntas que la verdad que uno quizás ya me parece que no da para responder, ya sea con el tema del sexo. O sea, hay muchos formularios en que no dan la posibilidad de poner, o sea, no poner género o de poner de binarie. O sea, a eso apuntaba la pregunta de María Eugenia. ¿Qué opinión te merece hacer en pos de estos cambios que venías mencionando, hacer un cambio en esto que es por ahí tan chico pero tan sustancial, ¿no? A la hora de no sentirse uno discriminado o discriminada, perdón. Es interesante porque también abre la puerta a estas nuevas identidades que aparecen, pero también me parece que hay que recordar algunas luchas que todavía no han sido terminadas. La lucha del colectivo trans travesti todavía, por el acceso a la A y a la O, todavía no está dada. Nosotras podemos hablar de las universidades de Buenos Aires, de Capital, pero la verdad que en las provincias a muchas compañeras trans todavía las siguen tratando con la O, y a muchos compañeros las siguen tratando con la A. Entonces, yo creo que está bueno esto que plantea la compañera, pero también
estaría bueno repensar que nuestras realidades todavía no están plasmadas del todo. Ya estamos pidiendo el acceso al trabajo, estamos pidiendo el acceso a muchísimos derechos, porque todavía no son reconocidos, y tampoco en muchos espacios nos reconocen como feminidades trans. Muchas veces nos ven como masculinidades. Yo recuerdo que en la campaña decían, buenas tardes a todas, a todos, a todas, a todes. Y me miraban a mí. Yo no soy todes, yo no soy todes, soy una feminidad trans travesti, soy una mujer trans. Por lo tanto, háblame con la A, no me hables con la E, porque nos ha costado enormemente poder que nos nombren con la A como ahora para cambiarlo, pero entiendo que de acuerdo a los tiempos que se van dando, también tenemos que abrir muchísimo más el idioma y los espacios para que las nuevas identidades también sean incorporadas y no pasen lo mismo que nosotras pasamos. Ahora, me parece que lo mejor es hablar de todos, todas y todes para que todas, todos y todes estemos insertas. Pero es importante lo del idioma, pero también es importante esto que vos nombrabas, no solamente los formularios que sean de acceso por la cuestión identitaria, sino que también los formularios dejen de ser académicos. La IFE o otros formularios eran tan complicados para llenar que una persona trans o una persona de un barrio popular no lo podía llenar. Entonces, si queremos hacer un lenguaje igualitario, un lenguaje que contenga a todes, a todas y a todos, hablemos con más naturalidad y con menos pompa, porque la pompa está para las universidades y está para los académicos, pero no todo el pueblo ha podido pasar por la academia. Y muchas veces nosotras quedamos excluidas, nosotras, estoy hablando de las mujeres trans, pero también las mujeres de los barrios, quedamos excluidas de cualquier formulario para llenar, de cualquier cuestión en la que pasara la internet, porque no tuvimos acceso a la educación y tampoco tenemos acceso a esos formularios que son preparados solamente para una élite muy pequeña. Entonces quizás hay que transversalizar todo y para eso es necesario que las compañeras de la barriada, sean trans o sean cis, también estén ahí. Porque si hay una compañera trans o cis dentro de quienes formulan determinado documento o determinado programa, seguramente va a ir a decirles esto no se entiende y va a haber que modificar. Clarísimo, muchas gracias, Paula. Marcela, ¿nos querés hacer algún comentario con respecto a la pregunta? Sí. No, yo escuchaba y estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Paula. A mí lo que siempre me llama la atención es decir, en Argentina el RENAPER tiene todo lo que es cuántas personas trans somos en Argentina. En Argentina somos más o menos entre 12.000 y 15.000 personas trans, con documentos y sin documentos somos. Ahora, yo siempre pregunto, ¿cómo puede ser que un país no tenga una política pública para 12.000 personas? Estamos hablando 12.000 personas, no estamos hablando 10 millones de personas. ¿Cómo puede ser que en los municipios donde son municipios peronistas, donde son PJ, donde son, no se pueda debatir el cupo laboral? Yo soy peronista, yo vengo de una generación del peronismo, soy peronista y cuando a veces me reúno con el Consejo Deliberante, con los presidentes de los consejos deliberantes, y dudan de poner en debate el cupo laboral en los municipios, porque me parece muy bueno todo lo que fue el cupo, pero cuando lo tuvimos que llevar al debate, se resistían más del 50% de los municipios en la provincia de Buenos Aires. Los mismos dirigentes peronistas no lo llevaban al debate, ese cupo laboral que nos da el acceso a todo lo que queremos. Yo creo que es necesario hablarlo, es necesario visibilizar realmente la problemática trans desde la perspectiva de género,
por supuesto, para poder tener un mismo lineamiento. A mí me llama muchísimo la atención cuando les estamos pidiendo que debatan esas leyes que hay. Hay 12 leyes, unamos, pongamos, y no la debaten. Tienen dudas, hay como un narcisismo dentro de esos espacios, ¿no es cierto? Entonces, no, esto no lo voy a debatir, esto lo vamos a debatir, esto sí lo voy a debatir, esta ley sí, porque yo fui amiga de ella, entonces yo no, yo creo que acá no se trata de eso, acá se trata de mejorar la calidad de vida de las personas que estamos vivas, mejoremos la calidad de vida de las personas que estamos vivas. Lo dije en otro Zoom, tratemos de que salga una ley que estemos todas y que haya beneficios para todas, que no solamente haya el cupo, que también haya para la reparación, que también haya para la vivienda, y que no se siga abusando de nosotras en espacios como esto que decían ustedes, esta cosa de que te preguntan o llenar formularios, cómo lo completás, cómo te identificás. Y acá hay identificaciones que nos pusieron, que nos puso la academia. No es que nosotras dijimos, yo soy transgénera. No, la verdad que no sé lo que es la palabra transgénera o transgénero. Creo que es una palabra americana que la pusieron acá, como otras palabras. Entonces, yo creo que la mayoría de los rótulos nos pusieron rótulos. Entonces, yo no quiero ser, yo siempre digo, yo primero soy una persona y después soy ciudadana. Y después me han puesto un montón de rótulos, desde traba, travesti, transexual, transgénero, de todo me han puesto, todos los rótulos. La verdad que a mí como persona y ciudadana no me tendrían que poner rótulos, porque volvemos a esta cosa de esos rótulos, gordo, flaco, feo. Empezamos con esos rótulos, que lo que hacen los rótulos es principalmente una discriminación interna, ¿no es cierto? Es esa discriminación interna. Yo soy travesti, yo soy transexual, yo soy transgénero, yo soy traba, yo soy esto, yo soy... No, yo creo que hablemos del derecho de la ciudadanía, de personas, somos personas ciudadanas, hablemos desde ese derecho, porque si no vamos, como dije al principio, nos van a seguir haciendo leyes para todo, para ir al baño, para estudiar, para cocinar, para leyes. Entonces, yo creo que en el tema de los formularios, yo creo que es un tema, porque si hay que hacer una estadística de personas trans que hay en Argentina en este momento para el INDEC, va a haber un tema. ¿Por qué? Porque la identidad, no se puede violar la identidad de las personas. Uh-huh. Y hay muchas personas que no se van a identificar como trans en una estadística que se haga en Argentina de cuántas personas hay. No se van a identificar como travesti, como transexual, se identifican como mujer, se identifican. Entonces, hay un tema porque es privado eso. No es que va a venir una persona con un formulario y me va a decir, vos que sos travesti, transexual, no, yo no soy nada de eso, discúlpame. Yo no me interesa, yo soy una mujer. O otras personas pueden decir, yo soy traba, yo soy travesti. Yo creo que continuamente nos ponen rótulos simplemente para, como es, para estudiarnos, ¿no es cierto? Para ver qué hacer. Para entender. Sí, como para encasillar. Claro. Si encasillo me quedo con esa tranquilidad de entender. Claro, es una cosa rara que vos decís, a mí me han preguntado cosas, decís, no, pero yo no, la verdad que no sé lo que me querés, yo soy esta persona, me construí así. Claro, me construí como Marcela con lo que tuve, me construí. No, a lo mejor si hubiese tenido más libertad, más derechos, un montón de cosas, hubiese sido Marcela con inclusión laboral, con casas, con todos los beneficios que tiene una ciudad, pero no tengo eso. Entonces, esa es mi construcción. Entonces, casi siempre estos informes se construyen desde la pobreza, ¿no es cierto? Para ver qué le pasa a esa persona, pero
la verdad, a mí me han hecho un montón de encuestas, pero nunca vi el beneficio de esa encuesta. Todavía no la veo el beneficio de la encuesta. Yo creo que tenemos que ir por una ley en la cual, vuelvo otra vez a lo mismo, hay que hacer otra ley para ver que se saque el género y el sexo del documento, ¿no es cierto? Que cualquier persona tenga su documento sin sexo y sin género, porque a veces tener el sexo y el género también no te deja tener acceso a otras cosas. Porque a mí me ha pasado, me dice, usted es mujer, no puede, no, pará, yo quiero estar ahí, ¿por qué no puedo? No, lo que pasa es que esto es solamente para hombres. Yo quiero estar ahí. Entonces, yo creo que es ese control que tiene el Estado, por ahora yo lo siento que lo tiene con el sexo o el género en el documento, ¿no es cierto? Hay un control ahí muy silencioso que está en ese documento. Perfecto. Bueno, muchas gracias a las dos por las respuestas. Bueno. Gracias. ¿Te puedo decir algo final antes de dar el cierre? Sí. Que el mejor homenaje para las muertas es hacer algo por las vivas. Estamos acostumbradas que muchas veces desde la dirigencia política de cualquier espacio, inclusive desde nuestro gobierno también, que homenajeen a nuestras compañeras que ya desaparecieron. Nos parece que muchas de esas compañeras hoy, si estuvieran vivas, estarían diciendo, por favor, hagan algo por las que están vivas, tal cual como dijo Marcela recién. Gracias. Sí, ahí Paula, yo creo que cuando hicimos la ley de identidad de género, nos sentamos 4 organizaciones, de cual la compañera Loana Berkins y la compañera Diana no están ahora, pero nos sentamos y lo que hicimos es acuerdos políticos, ¿no? El primer acuerdo político que hicimos, no agredirnos. Y el segundo es consensuar la mejor ley de identidad de género para nuestra comunidad, que fue la ley de identidad de género de Argentina, la mejor del mundo, y donde no queden afuera las niñez. No podíamos tener una ley solamente para nosotras, es decir, bueno, mayores de 18 años todos tenemos identidad, no. Los niños y las niñas no podían quedar afuera. Y esa fue la ley el acuerdo que hicimos 4 organizaciones sentadas y dijimos, vamos por lo mejor para las compañeras y los compañeros y los niños y las niñas. Y lo mismo tiene que pasar con estas leyes. La ley tiene que, yo siempre digo, a las que se fueron las vamos a recordar toda la vida, porque van a ser únicas, ¿no es cierto? Son únicas. Ahora, tenemos que hacer una ley que mejore la calidad de vida de las personas trans que estamos vivas y que están vivas, porque si no, vamos a seguir contando el otro año, si sale la ley, el otro año vamos a seguir contando chicas que se mueren todos los días por la ausencia del Estado. Bueno, compañeras, muchísimas gracias por su participación. Fue sumamente gratificante escucharlas. Nos vamos todas con muchas preguntas y seguramente vamos a seguir invitándolas porque, bueno, un poco el objetivo de este ciclo es empezar a cuestionarnos, empezar a visibilizar todo lo que tiene que ver con las identidades y las diversidades. Por eso es que las quisimos invitar, no queríamos hacer este ciclo sin contar con sus miradas y con sus recorridos. Así que bueno, comentarles que esta es una iniciativa de la Universidad Popular Barrios de Pie y también de Marea. Entendemos que son fundamentales estos espacios porque son espacios que tienen perspectiva del feminismo popular, tanto como planteaba ahí Paula. Nos interesa muchísimo que nuestras compañeras de los barrios populares sean quienes también reciban estos materiales y que con ellas podamos discutir todas estas cuestiones, porque en los barrios también hay mujeres trans, también hay travestis, y necesitan, ¿no?, que armemos estas redes, que sigamos articulando de manera conjunta y paritaria, ¿no?, para vivir una sociedad mejor. Les agradecemos profundamente esta participación que han tenido, estamos súper contentas con todos sus aportes, y bueno, muy agradecidas de haber compartido con tantas personas que se han sumado a este Zoom, que han sido 4 encuentros, este es el tercero, y nos queda un último encuentro que es sobre comunicación. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, se van a despedir también nuestras compañeras acá presentes.
Bueno, gracias Marcela, un abrazo enorme. Otro para vos, Paula, gracias que siempre estás ahí para lo que necesitemos. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a ambas, fue muy enriquecedor escucharlas. Un abrazo a todos, gracias. De mi parte, muchas gracias Paula y Marcela, la verdad que como compartieron las compañeras fue muy enriquecedor y bueno, esperamos encontrarnos nuevamente. Bien. Y gracias Vicky, ahí nuestra asistencia técnica fundamental que nos grabó, nos hizo toda la cuestión que a nosotras quizás nos cuesta un poquito, pero que es muy necesaria para que sigamos replicando estos encuentros en todas las redes. Bien. Gracias a todas. Gracias. Y a todos. Un beso, cariño, fuerza, compañera. Adelante.